Muchas gracias por estar presente en esta última webinar de este ciclo que venimos haciendo en los meses de abril y este mes de mayo. Bueno, esta, como ya saben, es una iniciativa de nuestro presidente, Roberto Mengual, en el cual presentamos todos los martes de abril y de mayo, como dije anteriormente, cómo trabaja Merian puertas adentro. Y hoy, cerrando este ciclo, es una exposición en el cual viene trabajando, bueno, desde el principio de la pandemia con cómo llevarlo con creatividad al hotel en esta época de crisis, que tanto nos está afectando al turismo y a la gastronomía y a la hotelería. Hoy presten atención todos los que estamos ligados y los que estuvimos en la parte de operaciones, porque hay muchas cosas para tenerlo en cuenta. Y bueno, lo vamos a dejar al experto en esto, que haga su exposición. Les contamos que los micrófonos van a estar muteados, como siempre decimos, por una cuestión de orden. El que quiera hacer alguna pregunta lo puede hacer por el chat, y al final les vamos a dar el mail de Manuel por cualquier consulta que quieran hacerle por privado. También les queremos avisar que estamos grabándolo, porque vamos a... Este y todos los webinars anteriores están subidos y va a estar subido también en el canal de YouTube de Académica. Así que los dejamos a cargo de esta presentación a Manuel Bartolomé, que es nuestro gerente de operaciones de la cadena Merian, y mucha suerte y gracias por permitir conocer cómo trabajas. Dale, muchas gracias, José. En primer lugar, agradecer a todos por estar aquí presentes. Antes de comenzar la presentación, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre mí, mi trayectoria en Amerian Hoteles, ¿sí? 2 segundos. Bueno, para arrancar, mi nombre es Manuel Bartolomé, tengo 34 años, soy contador público. Mi trayectoria en Amerian comenzó a principios del 2018, ocupando el puesto de gerente de calidad, en el cual el principal objetivo era la creación de un sistema de auditorías de servicios para poder brindar oportunidades de mejora a todos los hoteles de la cadena. Esto fue una tarea y un objetivo que llevamos a cabo de la mano con Luciana Pérez, quien es la actual gerente de calidad, ¿sí? Y también nos enfocamos en realizar un sistema de procedimientos y estándares que sea accesible para todos los colaboradores de la cadena. Dentro de esa primera etapa también tuve el placer, por así decirlo, de colaborar con las aperturas de Merit Iguazú Hotel y Amerian Rafaela Hotel. Fue una tarea que desarrollé gracias al soporte y al apoyo y al gran expertise de José Ramos, quien me acaba de presentar. Y estas dos aperturas, más toda la experiencia previa, me permitieron ocupar hoy en día el puesto de gerente de operaciones, ¿sí? Y eso es una breve introducción de lo que es mi trayectoria de Amerian, y después, como para hacer una presentación más informal, me gustaría contarles que soy una persona a la cual le gustan los desafíos, soy una persona comprometida. En mi tiempo libre disfruto de la lectura, las reuniones familiares y con amigos, el entretenimiento, la música, y sobre todo soy un apasionado de la naturaleza. Cada vez que puedo volver a Córdoba, el cual brinda esas hermosas sierras, me hago el tiempo para poder visitarlas. Bien, bueno, ahora para no aburrirlos más, vamos a empezar con la presentación, que como dice el título, vamos a estar hablando de cómo gestionar mi hotel con creatividad en épocas de crisis. Para desarrollar el contenido de este webinar, me pareció importante desarrollarlo de forma tal de poder concluir el mismo para que ustedes puedan conocer cuáles son los valores fundamentales de la cadena. Bien, entonces primero, antes de mencionarlos, voy a hacer una explicación y después iremos, al finalizar cada explicación, nombrando cuáles son dichos valores. Ahora, me gustaba empezar el webinar con una frase
muy importante, que me parecía la indicada en este momento, una frase de Albert Einstein, que dice lo siguiente: en los momentos de crisis, solo la creatividad es más importante que el conocimiento. En base a mi experiencia, siempre entendí o siempre supe que cuando en una organización existe una buena fuente de recursos económicos, financieros y humanos, la gestión no se debe medir por el logro de los objetivos, sino cuán eficiente fue la organización, un equipo o una persona de la organización en dicho éxito, ya que si tenemos recursos escasos, podemos decir que tenemos dos oportunidades, como para hacerlo bien resumido, en el cual hagamos un uso eficiente de los recursos y de forma contraria, un uso incorrecto de esos recursos, lo cual perjudicaría más la situación de la empresa ya en un contexto de crisis. Esta mala utilización de recursos puede ser por diferentes variables, ahora no lo vamos a tocar este tema, pero eh, pueden afectar no solamente por culpa de una persona o por culpa de la organización, la mala utilización de los recursos, sino por factores externos que no dependen de nosotros. Bien, ahora entrando de lleno a la presentación, nosotros sabemos que en cuanto a la gestión de recursos, podemos hacer gestión de recursos económicos, financieros, pero llevándolo al caso práctico de la presentación, vamos a hacer de cuenta que los recursos económicos y financieros no están a nuestro alcance para poder hacer una administración de los mismos con libertad, por así decirlo. En cambio, vamos a enfocar la presentación en los recursos humanos. Bien, y como dije recién, vamos a hacer referencia a una crisis económica y financiera en la cual puedo gestionar el hotel con la colaboración de nuestro equipo. Una crisis, si uno lo ve de manera positiva, más allá de todos los inconvenientes que genera, muchas veces se presenta como una oportunidad, ¿sí? ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos dentro de una crisis? Es hacer un freno en la continuidad o la rutina de la organización, en la cual podamos revisar o evaluar todos los procedimientos de cómo lo veníamos realizando hasta ese momento, ¿sí? De manera tal de poder encontrar oportunidades de mejora y poder desarrollarlo. Pero bien, ¿cómo podríamos desarrollarlo o cómo podemos aprovechar esta oportunidad en una crisis? Simplemente o sea, digo simplemente, pero tampoco es tan simple, el tema de la creatividad, ¿sí? La creatividad en una organización con escasos recursos económicos y financieros necesita mucho de la participación de sus colaboradores, ¿sí? Porque hay veces que estamos acostumbrados a resolver los problemas simplemente contratando otros servicios o tercerizando los mismos, pero antes debemos evaluar si podemos resolverlo internamente dentro de la organización. Y esto lo podemos lograr conociendo o haciendo participativo el proceso para, como uno siempre dice, dos cabezas piensan más que uno. Entonces, cuando utilizamos nuestros recursos humanos para poder salir adelante, ahí podemos aprovechar esa oportunidad de mejorar y poder implementar estos recursos. ¿Bien? Bueno, ahora me gustaría empezar a ya mencionar los dos primeros valores fundamentales que tiene la cadena, ¿bien? Y que son 100% actitud de servicio. Siempre la actitud de servicio dentro de la cadena es muy importante, ya que él mismo hace referencia a que buscamos la mejora internamente para darle mayor valor a la experiencia del usuario. Pero si lo marcamos como en un contexto de crisis, también puede ser colaborativo para la contención de nuestro equipo. Y en cuanto resolvemos con creatividad es porque fomentamos y potenciamos la capacidad de nuestros colaboradores para que ellos puedan también participar y desenvolverse dentro de la organización con creatividad y de esta manera poder eficientizar el uso de nuestros recursos. En base a la experiencia del último año, de los últimos 12 meses, podría decirse que los puntos relevantes para afrontar una crisis, en mi opinión, son los siguientes. Primero, la definición de objetivos. Segundo, la comunicación
y la empatía, los puse de manera separada, pero empatía está vinculada, está dentro del proceso de comunicación, pero le voy a dar una importancia mayor al momento de la presentación. Luego tenemos la motivación y el trabajo en equipo, y por último, la gestión del tiempo. Ahora bien, ¿a qué me refiero con la definición de objetivos? Cuando uno está ya empapado dentro de la crisis, la definición de objetivos le va a permitir clarificar cuál es la situación en la cual se encuentra la empresa, ¿bien? Definir cuáles son los pasos a seguir para poder lograr esos objetivos y hacer una toma de decisiones eh, correcta de acuerdo al contexto que vivimos en ese momento, y también le va a permitir a la organización poder establecer un rumbo para todo el equipo al cual debemos dirigirnos, ¿sí? Pero también es importante que los objetivos dentro de un contexto de crisis, como lo hemos vivido en el último año, vuelvo a repetir, hay factores externos e internos que pueden afectar los mismos. Es decir, pueden afectar la toma de decisiones, pueden afectar los objetivos definidos, eh, para la cual, con total certeza, lo digo esto, si no tenemos la flexibilidad y la adaptabilidad suficiente para poder adecuarnos a esos cambios que muchas veces no son internos, ¿sí? Nos va a permitir poder continuar por una salida de emergencia para sacar a flote a la organización. En el último año o a principio de la pandemia, muchas de las decisiones o la principal variable que afectaba la toma de decisiones y la definición de objetivos era la incertidumbre, ¿sí? Y muchas veces las decisiones que se tomaban no dependían de factores internos en la organización, sino de medidas gubernamentales, de cómo iban avanzando los casos dentro del país o en las diferentes localidades. Por lo tanto, los factores externos en el contexto de crisis hay que tenerlos presentes, pero también poder adecuarnos y flexibilizarnos ante dichos cambios y poder, si es necesario, modificar el rumbo y contar con el apoyo y el seguimiento de todo el equipo. Por lo tanto, la claridad en este punto es fundamental. Ahora bien, entramos al punto de la comunicación, que es el tema que más vamos a hablar en esta tarde, la cual considero que la comunicación básicamente dentro de una organización es crucial, es muy importante. Pero en un contexto de crisis, en el cual la crisis conlleva incertidumbre, no darle la importancia necesaria puede perjudicar no solamente a nuestros clientes, sino, como lo vivimos, a nuestros propios recursos humanos, ¿bien? Y eso va a generar muchos inconvenientes durante el proceso de, de llevar adelante o enfrentar una situación de crisis. Entonces considero en este punto que la principal falla que cometemos muchas veces es dar por sentado que la comunicación fue clara y entendida por el simple hecho de haber emitido un mensaje. ¿Bien? Y esta falla, para nombrar algunos efectos de lo que la comunicación brindada de manera incorrecta genera, podemos decir los siguientes: erogaciones innecesarias de recursos, mayor incertidumbre. Digo mayor incertidumbre porque ya en un contexto de crisis, como dije antes, la incertidumbre viene de la mano de la crisis, lo cual va a generar desconfianza de parte del equipo, no solamente con la organización, sino también para con el resto de las áreas o los mismos, o dentro de un mismo equipo. Luego, fallas en la administración del tiempo, y por nombrar otra más que lo hemos visto en este periodo, es perjudicar la reputación de nuestros líderes, ¿sí? Esas son las que considero las principales, existen muchas más, pero estos efectos son los que más me sirven para continuar con la presentación. En una industria como la hotelería o en una industria de servicios, el respeto por los canales de comunicación pueden, o sea, son muy importantes, ya que si los mismos no se siguen, el primer perjudicado dentro del contexto de crisis o fuera del contexto de crisis van a ser nuestros huéspedes, es decir, nuestros clientes.
como por ejemplo en las observaciones de la reserva, el libro de novedades de cada sector, el reporte de novedades o de actividades de los responsables de los hoteles. Estos son ejemplos básicos, ¿sí? Pero cuando elevamos un poco más la complejidad y lo llevamos a una problemática o a un efecto como la crisis, este canal de comunicación parte de los líderes de la organización, es decir, de la mesa de toma de decisiones. Porque si desde los líderes de una organización no se respeta el canal de comunicación o no se hace una comunicación correcta o efectiva, los principales perjudicados les puedo asegurar que van a ser los recursos humanos, ¿sí? Eh, por lo tanto, dentro de un canal de comunicación es muy importante definir no solamente la tecnología, ¿sí? Que hoy en día la tecnología es algo que lo tenemos a favor prácticamente, sino definir tres roles que pueden tener como el error o el índice de error de parte del recurso humano, ¿sí? Y en este caso me refiero a que es necesario definir el responsable de elaborar el mensaje, ¿sí? Que es quien debe estar permanentemente actualizado para poder emitir un mensaje con la información actualizada, los interlocutores. Los interlocutores, eh, después lo vamos a tratar, como bien dije, con el tema de la empatía, pero deben tener la capacidad suficiente de conocer a su público objetivo y poder transmitir la información de manera adecuada. Y por último, tenemos el público objetivo y los receptores, ¿sí? Que en este caso van a ser eh, nuestros colaboradores dentro de los diferentes niveles de la organización. Algo muy importante en el canal de comunicación es entender que dentro de una organización existen diferentes tipos de información. Hay información mucho más técnica, mucho más dura, que requiere para su entendimiento un nivel de profesionalización específica, conocimiento sobre diferentes temas, y y otro tipo de información más blanda que capaz demande o sea un poco menos exigente al momento de emitir el mensaje. Bien, ahora saliendo un poco de la teoría, me gustaría nombrarles a mi experiencia que me ayudó dentro de este periodo para definir un canal de comunicación efectivo, por así decirlo, dentro del sector operativo y poder colaborar también con el resto de las áreas, ¿sí? Eh, Me pareció importante definir o dar respuesta a 4 interrogantes, ¿sí? Estos interrogantes son el qué, quién, cómo y cuándo. El qué y el quién van prácticamente de la mano, ¿sí? ¿Qué queremos informar y a quién va dirigido? Es decir, ¿cuál es nuestro público objetivo? Es básico para poder definir o dar respuesta al interrogante cómo se debe transmitir la información. Ahí es donde vamos a hacer hincapié con el tema de la empatía. Y por último, tenemos el interrogante ¿cuándo?, que el mismo depende de la velocidad de respuesta que haya tenido la organización con el resto de los interrogantes anteriores. Es decir, en cuánto tiempo o cuánta demora tuvo la organización para responder a qué información, a quién va dirigido y cómo se debe emitir el mensaje. Puntualmente en una crisis, cuando tenemos que dar respuesta a estos interrogantes o elegir el momento oportuno para emitir el mensaje, es necesario tener la capacidad de ser flexible, de estar permanentemente actualizado y de poder adaptarnos a cualquier cambio que surja en el proceso, ya que si perdemos de vista esta tarea de actualizarnos o de tener la capacidad suficiente para adaptarnos a cualquier cambio que se genere, se va a demorar todo el proceso, ¿sí? Y lo más importante es que la comunicación que se haya hecho va a perder todo el fundamento y el respaldo del momento que se tenía cuando se emitió el mensaje, ¿sí? Eh, por ende, es muy importante no dejar de lado la tarea de la actualización permanente y sobre todo de saber que la información va a ser transmitida con un justificativo, es decir, que va a tener
un respaldo en cuanto a que la información sea oficial, que la información sea certera, es decir, saber con certeza lo que sabemos y lo que no sabemos, y qué es lo que podemos informar con total seguridad. Porque si nosotros emitimos el mensaje con información que sacamos de las redes sociales, de los medios de comunicación, directamente fallamos y estamos perjudicando el circuito de la comunicación y va a afectar la respuesta de nuestro equipo para seguir adelante. ¿Bien? Ahora bien, para continuar, nos toca el tema de la empatía. Pero antes de dar un concepto sobre empatía, me gustaría, y si Nati y José lo permiten, si alguien de nuestros oyentes se anima a dar un concepto de lo que es, o qué es lo que entiende por la palabra empatía. Yo ahora no los puedo ver porque tengo la presentación abierta, pero si alguien quiere... Pediles sí, por favor que lo redacten en el chat y yo los leo, bueno. no hay problema. Dale. Bueno, a ver si alguno se anima a dar un concepto de empatía y Acá, compartirlo. Sí, sí, te acá escucho, mira, Nati. pone Walter Emilio Jiménez y Gabriela Barengo, los dos pusieron ponerse en el lugar del otro, como que coincidieron con ese concepto. Bien, con eso alcanza y es más que suficiente. Gracias por compartir con nosotros el concepto. Si nosotros buscamos un concepto de diccionario, nos podemos encontrar con que la empatía es la habilidad tanto cognitiva como emocional o afectiva de un individuo en el cual éste es capaz de ponerse en la situación emocional de otro. Es un concepto muy largo, pero como lo dijeron anteriormente, que es la capacidad de una persona de ponerse en el lugar del otro, es lo más correcta y simple posible. Lo que a mí sí me gusta cuando trato de los recursos humanos es darle un plus más sensible dentro del plano organizacional, y podría decirse que la empatía, desde mi punto de vista, es la capacidad que tiene una persona integrante del equipo de conectarse con otro u otros y entender sus necesidades, inquietudes e incluso sus cualidades. Nosotros no podemos decir que una organización es empática, ¿sí? Yo no puedo decir directamente de que American Hoteles es una organización empática. ¿Por qué no puedo decir esto o afirmar esto? Porque la empatía es una cualidad o una capacidad del ser humano, ¿bien? Pero lo que sí puedo asegurar es que dentro de una organización como American Hoteles se valora fundamentalmente la empatía y sobre todo intentar actuar sobre esta premisa en todo momento, ¿sí? Y sobre todo fomentar no solamente la empatía de parte de nuestros líderes, sino entre todos los colaboradores de la organización. Ustedes se preguntarán por qué hago tanto hincapié sobre la palabra empatía, ¿sí? Al momento de cómo comunicar una información o cómo hacer un comunicado. En primer lugar, porque dentro de una organización existen diferentes personas en la cual cada una tiene sus propias creencias, vivencias, valores, etcétera, que si los líderes de la organización o los mismos integrantes de un equipo no tienen conocimiento de ellos o no tienen esta aptitud, lo más probable es que la comunicación realizada no tenga el alcance que necesita la organización que tenga. Por lo tanto, es muy importante en este punto de la comunicación que nos hagamos el tiempo suficiente y necesario para poder escuchar con atención a todo nuestro equipo, es decir, sus necesidades, sus inquietudes, como les mencionaba anteriormente, porque de esta manera vamos a poder lograr, al momento de emitir un mensaje, contar con la identificación de parte del equipo para con la organización y a su vez comprender o la comprensión de parte del equipo con los objetivos definidos, la toma de decisiones, etc. Si nosotros pretendemos abarcar el 100% de las expectativas de nuestros colaboradores, lo más probable es que terminemos en una frustración porque no siempre vamos a cubrir el 100% de las expectativas. Pero sí es importante que sepamos que ese porcentaje
nosotros podemos acercarnos mientras más conocimiento tengamos de nuestro equipo. ¿Bien? Sobre todo con la información que se maneja, porque si nosotros emitimos información, voy a dar un ejemplo que se presentó mucho durante el tema de la pandemia y que se refería mucho a temas técnicos que requerían de mucho conocimiento, que fue el tema de la liquidación de sueldos. El esfuerzo que nosotros hacíamos para poder informar, con la colaboración del área de recursos humanos, que estuvo presente 100% en este tema, aquellos que no tienen el conocimiento de cómo se realiza una liquidación de sueldos, por ejemplo, mucho más difícil será poder transmitirla a nuestros colaboradores. Entonces, si nosotros, o los que somos responsables de elaborar el mensaje, tenemos en cuenta esas limitaciones, lo más probable es que debamos elaborar la información de manera adecuada para que llegue de manera correcta al público objetivo, ¿sí? Por eso les digo que muchas veces cuando los responsables de elaborar el mensaje no tienen en cuenta este punto, el tema de la empatía o el tema del conocimiento de sus colaboradores, lo más probable es que no contemos con el soporte y la ayuda de nuestros colaboradores, lo cual va a generar lo que les comentaba antes, el tema de mayor incertidumbre y sobre todo desconfianza de parte del equipo. Y ahora, como para finalizar el tema de la comunicación, y algo que se puede aplicar a muchos aspectos o circuitos dentro de una organización, el tema del seguimiento y control de la comunicación. No solo es importante saber o conocer que la información ha llegado, sino que lo importante es darle un seguimiento a la misma. Es decir, controlar que la misma haya llegado primero que nada, en qué tiempo y en qué forma, si existieron fallas, si hubo interrupciones, el motivo de esas interrupciones y sobre todo qué impacto ha generado esas fallas o esas falencias al momento de realizar la comunicación. Y sobre todo dejar registro de dicho proceso. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir investigar a futuro si tuvimos una situación similar y poder ir mejorando el circuito del canal de comunicación dentro de la organización. Ahora bien, me gustaría mencionarles el tercer valor fundamental que sostenemos en Amerian Hoteles, y es que escuchamos y actuamos con empatía. Para hacer un resumen de los tres que ya observamos, tenemos 100% actitud de servicio, resolvemos con creatividad, escuchamos y actuamos con empatía. Bien, ahora pasamos a otro punto importante, que es la motivación y el trabajo en equipo. Esto me va a dar pie para mencionar el último gran valor de la cadena, y podemos hablar de este tema respecto a que muchas veces cuando nosotros buscamos soluciones con creatividad, se pueden presentar o son poco habituales estas opciones dentro de una organización. Pero esto no significa que no sean aptas para el sector o sean incorrectas, sino que se presentan como una nueva opción dentro del abanico de posibilidades que tenemos. Y aquí es donde entra la creatividad, en la cual la intención es poder convocar al equipo para mejorar la participación, descubrir el ingenio dentro del equipo, afianzar o mejorar la confianza, flexibilidad y adaptabilidad al momento de cambiar el rumbo de la organización, la velocidad de respuesta y sobre todo en un punto en el cual trabajamos sobre una estrategia de minimización de los costos, es el ahorro de costos. En el último tiempo, teniendo los hoteles cerrados y al no poder contar con los recursos económicos para poder arreglar determinados, o arreglar algunos artefactos o puntos en el hotel, conocer las capacidades de mi equipo dentro de los hoteles fue de un gran valor agregado, porque hoy en día ya en actividad sabemos que estamos capacitados y somos autosuficientes en muchas actividades que antes solicitábamos automáticamente
la contratación de un servicio extra. ¿Bien? Por lo tanto, para lograr la motivación o conocer la motivación de nuestro equipo y sobre todo sostenerla, que es mucho más difícil que encontrar esa motivación, es una tarea difícil pero no imposible, es necesario fomentar la participación, la inclusión, la contención, la capacitación y la valoración del equipo. Por lo tanto, aquí, ya terminando con el tema de los valores de la cadena, me gustaría a ver si alguien se anima a mencionar cuáles fueron los 3 primeros valores de los que venimos hablando. Si quieren los pueden escribir por el chat y los leemos, y yo por último agrego el que definimos recién. Nati, no sé si los podés leer. Sí, Manu, pasa que aún no han habido mensajes. Bueno, No hay ayúdalos un mensajes poco. todavía. Bueno, les voy a dar una subida con el primero, bien, que era 100% actitud de servicio. ¿Se acuerdan del que le seguía? Vos avísame, Nati, si no yo continúo. Sí. Ahí veo un mensaje. Resolver con creatividad. Brisa Benítez lo dijo. Bien, 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 Brisa. Brisa. Resolver con creatividad. A ver si alguien se anima a decir el tercero. Tenía que ver ¿No con se la acuerdan? empatía. Tenía que ver con la empatía. A ver, Bien, ahí acá está. Brisa dice, escuchamos y actuamos con empatía. Muy bien, Brisa. Muchas gracias por tu colaboración y atención. Bueno, como habíamos dicho y como mencionaba Brisa, mencionamos 100% actitud de servicio, resolvemos con creatividad, escuchamos y actuamos con empatía, y por último, trabajamos con alegría. Bien, ahora como para dar un cierre a la presentación y para no dejar el tema de la gestión del tiempo sin desarrollar, lo voy a hacer de manera rápida porque esto puede llevar un poco más de tiempo. Muchas veces el tiempo en un contexto de crisis puede convertirse en un gran aliado si lo administramos de la manera correcta. Pero si nosotros no administramos el tiempo de la manera correcta, indefectiblemente el tiempo se convierte en un enemigo, ya que éste nunca se detiene. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es también en base a la experiencia, saliendo de la teoría, es cuáles fueron las herramientas que nos ayudaron a nosotros para poder administrar el tiempo de manera correcta. Obviamente, en la actualidad aún seguimos trabajando sobre el mismo. En primer lugar, tenemos la definición de responsabilidades de cada uno de los líderes y las funciones de cada una de las áreas, ¿sí? Luego dejar un registro de las actividades que se van desarrollando, de forma tal de poder hacer un seguimiento de las mismas y poder recurrir a ellas si se presenta una nueva situación muy similar. ¿Bien? Luego, elaborar una estrategia en base al análisis del contexto y la planificación enfocada en la minimización de los costos. Luego tenemos la creación de un comité de crisis, a varios capaz que le hayan escuchado muchas veces esta palabra, que dentro de los protocolos de la hotelería, el turismo, alojamiento y gastronomía también sobre todo, era la creación de un comité de crisis. Esta palabra la aprovecho para mencionar que crear un comité de crisis para la gestión del tiempo y manejar los canales de comunicación de manera efectiva nos servía para delegar responsabilidades en los diferentes líderes de la organización. Y por último, como mencionaba en el punto anterior, que es básico para poder ir mejorando o encontrar oportunidades de mejora dentro de un circuito, es el seguimiento y control, ¿sí? Que en nuestro caso empezamos trabajando con reuniones diarias, luego a medida que nos íbamos afianzando con la situación, íbamos trabajando con reuniones semanales, luego pasamos a reuniones quincenales, pero manteníamos informes semanales por mail, aparte de estar permanentemente en contacto por WhatsApp, que fue una herramienta muy útil al momento de enfrentar esta crisis, ¿sí?
Bueno, yo no sé si a alguien le queda alguna duda con respecto a lo que hablamos, ¿sí? Antes me gustaría dar un ejemplo de lo que más rescato de la creatividad en época de crisis, en base a la experiencia que vivimos con los coordinadores de los hoteles, que es con quienes yo tengo trato directo. Es que desde la operación tuvimos que adecuarnos a la virtualidad. Al principio yo lo veía algo como algo muy complicado, trabajar la operación a través de una cámara, ya que no me permitía ver o sentirme seguro para poder hacer las correcciones o ver cómo se manejaba en base a los estándares que nosotros manteníamos o que mantenemos dentro del área de operaciones. Pero supimos aprovecharla, y sobre todo para contar con la participación y colaboración de todos los coordinadores, el intercambio de opiniones, y lo más importante es que actuábamos o comenzamos a actuar no solamente como un soporte laboral, sino también como un soporte emocional, ya que esta crisis nos generaba ansiedad, incertidumbre, estrés, nos entristecía, pero supimos apoyarnos más allá de encontrarnos en diferentes localidades, y poder escuchar con atención las preocupaciones o las inquietudes de nosotros mismos, ¿sí? Además de que pude lograr, o con la colaboración de los colaboradores, se pudo lograr una unión entre ellos, que descubrieran o entendieran que su trabajo era el mismo, o su responsabilidad era la misma, sin importar en qué localidad estaban. Entonces contar con la colaboración de ellos, entre ellos, era muy importante. O sea, puedo estar hablando horas y horas de diferentes experiencias en lo que fue esta etapa de crisis en la organización y a nivel mundial, la cual considero que fue una de las más grandes que haya vivido de una compañía, pero no quiero robarles más el tiempo. Y antes de darle fin y darle la palabra a José, me gustaría mostrarles un video que hicimos en el Hotel de Buenos Aires, en el cual buscábamos, yo creo que era un poco de automotivación, para volver a descubrir por qué estábamos haciendo tanto esfuerzo, y cuál era nuestro sentido dentro de la organización, una vez que pudiéramos abrir los hoteles, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir pantalla, bien, y voy a mostrar el videito. Vos decime, Nati, si se ve bien ahí. Sí, sí, se ve. Bueno, eso es todo, espero que lo hayan disfrutado. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer, si no ya saben, lo pueden enviar por mail. Y bueno, José, te doy la palabra. Bueno, acá estamos. Bueno, ante todo, Manuel, muchas gracias.
primero por todas las palabras y por reconocimientos y por todo este esfuerzo que durante todo este año que venimos atravesando ha sido tan difícil, sobre todo para tu área. Ha sido muy claro que la comunicación es fundamental para que todos podamos llegar a un fin común en el cual poder resistir a esta gran crisis que ha sido inédita en el mundo y por ende también nos está tocando a nosotros. Y esperamos que estas herramientas que hemos hecho durante estos meses sirvan para que puedan resolver sus problemas o ayuden a mejorar el día a día en cada uno de los aspectos que fuimos dando durante esta webinar. Para nosotros fue un esfuerzo esta participación de cada uno de nosotros, pero también todos lo hicimos con una pasión muy grande y se ve reflejado en cada uno de los conceptos que cada uno en sus webinars y en este último, cerrando este ciclo, ha sido exitoso. Agradecemos a todos los participantes que se han tomado el tiempo de estar. A veces es difícil, pero bueno, esto también nos muestra que no estamos tan equivocados. Agradecer a nuestro presidente por darnos esta oportunidad de mostrarnos a nosotros y comentarles que en el futuro, por nuestras redes, vamos a hacer algunos anuncios de cómo vamos a seguir. Y sí, en el canal de YouTube va a estar colgado el video de Manuel. Nuevamente, muchas gracias de corazón para todos y felicitaciones, Manuel. Muy Gracias, buena José. disertación. Gracias a todos y buenas tardes y esperemos vernos pronto con algún otro webinar o alguna otra cosa que se nos ocurra. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.